1928, un joven dijo una sola frase, que casi vuelve loco a Heisenberg. Dijo que en el universo existen partículas de energía negativa. Pauli, al escucharlo, anunció directamente que abandonaría la física cuántica para ponerse a escribir novelas. Heisenberg fue aún más radical. En una carta a Bohr escribió: "Creo que la situación actual es demasiado absurda. Estoy casi desesperado hasta el punto de querer cambiar de especialidad. Pero lo más aterrador es que, 4 años después, esa predicción aparentemente delirante fue confirmada". Anderson, en el Instituto Tecnológico de California, captó en una cámara de niebla una trayectoria extraña. Parecía un electrón, pero con carga opuesta. Era la primera vez que la humanidad descubría la antimateria. Y eso significaba que, en el nacimiento del universo, de cada 1.000 millones de partículas solo una sobrevivió. Todas las demás se aniquilaron. Tu existencia y la mía son, en sí mismas, un milagro entre 1.000 millones. Entonces, ¿quién era ese joven que sacudió por completo al mundo de la física? Se llamaba Paul Dirac, un físico británico de 26 años. En aquel entonces estaba de pie en un aula en Alemania. Su forma de dar clase era extremadamente extraña. El físico Eugene Wigner decía que sus clases parecían la lectura de un manual técnico, sin la más mínima fluctuación emocional. Pero fue precisamente ese joven taciturno quien propuso una teoría que ningún gigante de la física podía aceptar. ¿En qué estaba trabajando Dirac? Quería unificar la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica. En 1905, Einstein propuso aquella famosa fórmula: E es igual a m por c al cuadrado. Esta fórmula nos dice que la masa y la energía pueden transformarse mutuamente. Pero aquí surge el problema. Cuando extraes la raíz cuadrada de esa fórmula, aparecen dos soluciones, una de energía positiva y otra de energía negativa. En la física clásica, la energía negativa simplemente no existe, así que todos la ignoraron. Pero Dirac no pensaba así. Descubrió que, cuando combinas la relatividad con la mecánica cuántica, las soluciones de energía negativa ya no pueden eliminarse. En el mundo cuántico, las partículas pueden moverse como ondas, pueden aparecer simultáneamente en distintos lugares. No siguen las reglas habituales. Si las partículas de energía negativa realmente existieran, ¿qué ocurriría? Un electrón podría liberar energía de forma infinita, cayendo a estados de energía negativa cada vez más bajos, hasta arrastrar consigo a todo el universo. Por eso Heisenberg decía que este era el capítulo más triste de la física moderna, porque la teoría era lógicamente perfecta, pero en la realidad sería un desastre. Pauli no pudo soportarlo más. Realmente escribió una carta diciendo que abandonaría la física cuántica para dedicarse a escribir novelas utópicas. Imagínalo, genios en la cima de la inteligencia humana, obligados por un joven de 26 años a considerar cambiar de profesión. ¿Qué nivel de desesperación debía ser ese? Pero Dirac no se rindió. En 1928 derivó una nueva ecuación, más tarde conocida como la ecuación de Dirac. Esta ecuación combina perfectamente la relatividad y la mecánica cuántica, y puede predecir con precisión el comportamiento de partículas a altas velocidades. Por ejemplo, ¿por qué el oro es dorado? Porque el núcleo del átomo de oro tiene 79 protones. Los electrones son atraídos con fuerza, y se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. La ecuación de Schrödinger común no es suficiente, pero la ecuación de Dirac sí lo es. ¿Por qué el mercurio es líquido a temperatura ambiente? Por la misma razón. La ecuación de Dirac dio la respuesta correcta. Sin embargo, esta ecuación también trajo un efecto secundario. Predijo una partícula nunca antes observada. Una partícula idéntica al electrón, con la misma masa pero carga opuesta. Dirac la llamó antielectrón. En aquel momento nadie creía que algo así existiera. Todos pensaban que era solo un juego matemático. El giro ocurrió en 1932. En el Instituto Tecnológico de California había un postdoctorado llamado Carl Anderson. Su trabajo era estudiar los rayos cósmicos. ¿Qué son los rayos cósmicos? Son flujos de partículas de alta energía provenientes del espacio, que bombardean constantemente nuestra atmósfera. Anderson utilizaba un dispositivo llamado cámara de niebla para observarlas. La cámara estaba llena de vapor sobresaturado. Cuando una partícula cargada la atravesaba, dejaba una estela blanca, como la estela de condensación que deja un avión en el cielo. Un día, Anderson encontró en una fotografía una trayectoria extraña. La curvatura de esa trayectoria en el campo magnético era opuesta a la de un electrón. Era como si fuera un electrón con carga positiva. Al principio pensó que se trataba de un protón, porque el protón tiene carga positiva, pero algo no cuadraba. La masa del protón es 1.836 veces la del electrón, y no podría recorrer tanta distancia en el aire. La trayectoria indicaba que esa partícula era muy ligera, casi tan ligera como un electrón. Anderson observó la fotografía durante mucho tiempo,
se dio cuenta de que quizá había descubierto una partícula completamente nueva. La llamó positrón. Incluso intentó renombrar al electrón como electrón negativo, pero ese nombre no prosperó. En septiembre de 1932, Anderson publicó su descubrimiento en una revista científica. El mundo quedó conmocionado. Cuando Anderson descubrió el positrón, no sabía nada de la predicción de Dirac. Era solo un físico experimental, encerrado en el laboratorio, ajeno a los últimos avances de la física teórica. Y Dirac, por su parte, había predicho la existencia del antielectrón ya en 1928, aunque él mismo no estaba del todo convencido. Cuando se publicó el artículo de Anderson, Dirac probablemente pensó, lo que calculé casi al azar, resulta que era real. Este es uno de los descubrimientos accidentales más clásicos de la historia de la ciencia. Anderson no estaba tratando de verificar la teoría de Dirac, simplemente observaba rayos cósmicos, y se topó de frente con la antimateria. En 1936, Anderson recibió el Premio Nobel de Física por el descubrimiento del positrón. Tenía solo 31 años, convirtiéndose en uno de los galardonados más jóvenes de la historia, pero el problema aún no estaba resuelto. La pesadilla de las partículas de energía negativa seguía ahí. Si el positrón realmente pudiera caer en estados de energía negativa, el universo ya habría colapsado. Entonces Dirac propuso una teoría aún más loca. El mar de Dirac dijo que el vacío no está vacío, sino que es un océano infinitamente profundo, lleno de electrones de energía negativa. Todos esos estados de energía negativa están ocupados, como un cine abarrotado sin asientos libres. Por eso los electrones de energía positiva normales no encuentran un lugar donde caer, y solo pueden permanecer obedientemente en estados de energía positiva. Entonces, ¿qué es el positrón? Dirac dijo que el positrón es un hueco en ese océano. Cuando un electrón de energía negativa es excitado, queda un vacío en el mar. Ese vacío se comporta como una partícula con carga positiva, es decir, un positrón. Cuando un positrón se encuentra con un electrón, el electrón cae de nuevo al mar y llena el hueco. Ambos desaparecen liberando energía. Este proceso se llama aniquilación. ¿Puedes imaginarlo? El vacío bajo nuestros pies es en realidad un océano invisible de electrones. Nosotros somos como burbujas flotando sobre ese mar. Esta teoría suena completamente loca, pero matemáticamente es impecable. En aquel entonces, muchos físicos de primer nivel pensaban que era demasiado absurda, pero no podían encontrarle fallos. Más tarde, en 1941, el físico suizo Stueckelberg propuso una explicación más elegante. Dijo que las partículas de energía negativa, que se mueven hacia atrás en el tiempo, son equivalentes a antipartículas de energía positiva, que se mueven hacia adelante en el tiempo. Suena a ciencia ficción, pero matemáticamente es completamente válido. Años después, el genio Richard Feynman representó esta idea en los famosos diagramas de Feynman, utilizados para describir las interacciones entre partículas. En los diagramas de Feynman, las antipartículas son partículas que caminan hacia atrás en el tiempo. Hoy sabemos que cada partícula tiene su correspondiente antipartícula. El electrón tiene al positrón, el protón tiene al antiprotón, el neutrón tiene al antineutrón. Tienen exactamente la misma masa, pero cargas opuestas. Cuando una partícula y su antipartícula se encuentran, se aniquilan, convirtiendo toda su masa en energía pura, liberada según E es igual a m por c al cuadrado. Esto nos lleva a un misterio a escala cósmica. ¿Por qué nuestro universo está hecho de materia, y no de antimateria? En teoría, el Big Bang debería haber producido cantidades iguales de materia y antimateria. Si así fuera, se habrían aniquilado por completo, y en el universo solo quedarían fotones. No habría galaxias, no habría estrellas, no existiríamos nosotros, pero existimos. Esto significa que, en el instante inicial del universo, hubo un ligero exceso de materia sobre la antimateria. Los científicos han calculado que, por cada 1000 millones de pares de partículas de materia y antimateria, había 1000 millones más uno de partículas de materia. Esa partícula extra sobrevivió a la gran aniquilación y formó toda la materia del universo actual. Tú, yo, la Tierra, el Sol, la Vía Láctea, todo proviene de esa asimetría de 1 entre 1000 millones. ¿Por qué existe esa asimetría? Es uno de los mayores enigmas sin resolver de la física moderna. Los científicos han propuesto muchas teorías, como la violación de la simetría CP, los mecanismos de leptogénesis, entre otros. En 2024, el Gran Colisionador de Hadrones del CERN está llevando a cabo una nueva ronda de experimentos, intentando encontrar el origen de la asimetría entre materia y antimateria. Incluso han construido trampas especiales de antimateria, usando campos magnéticos para suspender átomos de antihidrógeno y estudiar sus propiedades. La antimateria no es solo una curiosidad teórica,
También tiene aplicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana. Los escáneres PET en los hospitales utilizan antimateria. Los médicos inyectan a los pacientes trazadores con isótopos radiactivos. Estos isótopos emiten positrones. Cuando los positrones se encuentran con electrones en el cuerpo, se aniquilan, produciendo dos rayos gamma en direcciones opuestas. Los detectores capturan estos rayos y reconstruyen imágenes tridimensionales del interior del cuerpo, ayudando a diagnosticar cáncer, enfermedades cardíacas y otras afecciones. En 1933, Dirac recibió el Premio Nobel de Física por descubrir nuevas formas productivas de la teoría atómica, compartiendo el honor con Schrödinger. Ese año, Dirac tenía 31 años, pero cuando recibió el premio, su reacción fue tan calmada como en todo lo demás. Casi no mostró emoción alguna, y solo dijo, gracias. La vida personal de Dirac también estuvo llena de dramatismo. En 1934, su amigo Eugene Wigner le presentó a su hermana Margit. Estas dos personas eran como una combinación de antimateria. Dirac casi no tenía empatía, era callado y reservado. Margit, en cambio, era entusiasta y muy habladora. El propio Dirac sabía que carecía de expresión emocional, pero este matrimonio resultó sorprendentemente feliz, y duró hasta la muerte de Dirac en 1984. Un amigo común dijo una frase clásica: él le dio estatus, ella le dio vida. Así que, en el universo, existen pares de partículas y antipartículas, que se aniquilan al encontrarse, pero también existen personas, como la antimateria, que al encontrarse crean un equilibrio perfecto. Volviendo a aquel momento decisivo de 1932, cuando Anderson tomó esa fotografía, jamás habría imaginado que esa aparentemente común estela blanca cambiaría la forma en que la humanidad entiende el universo. El descubrimiento de la antimateria no solo confirmó la predicción aparentemente loca de Dirac, sino que abrió una puerta hacia un mundo completamente nuevo. Nos dijo que el universo es mucho más simétrico, más refinado y más misterioso de lo que imaginábamos. Hoy, los científicos siguen preguntándose, ¿de dónde proviene esa asimetría de una entre 1000 millones? ¿Existen galaxias de antimateria en lo profundo del cosmos? ¿Podremos utilizar la antimateria para crear la fuente de energía definitiva? Las respuestas quizá aparezcan algún día de forma inesperada, tal como ocurrió aquel instante, en la cámara de niebla de Anderson, y todo comenzó en 1928, con aquel joven taciturno, que, desde un estrado en Alemania, pronunció esa frase: